remite a la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la vivienda. Honorable Asamblea, presento hoy ante esta alta tribuna una reforma constitucional que propone reformar el artículo 4, párrafo 7º, en materia de vivienda. Lo hago en aras de garantizar el acceso a la vivienda al ser un derecho humano. Su acceso sea ahora considerado en lo individual y no como estaba actualmente previsto como un derecho colectivo de familia. La presente iniciativa cobra relevancia el día de hoy en su presentación en la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, asimismo como el ocurrido el 7 de septiembre de 2017. Pues ese fatídico día no solo perdimos a hermanas y hermanos, sino la afectación tocó a toda persona que perdió su hogar, trabajo y bienes. Por tanto, resulta pertinente que el Estado mexicano, desde su Carta Magna, prevea el derecho humano de acceso a la vivienda como un derecho individual y no como un derecho colectivo. Cabe motivar la presente iniciativa, pues desde el 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pacto que forma parte del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, al cual el Estado mexicano se adhirió el 23 de marzo de 1981 y que retoma principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el sentido de que es obligación de los Estados promover el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades humanas. El referido pacto considera en su artículo 11 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda, así como a la mejora continua de las condiciones de existencia. En ese sentido, también en la observación general número 4 del 6º periodo de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, se refrendaron que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia y a una mejora continua de las condiciones de existencia, de tal forma que queda reconocido el derecho humano a la vivienda como un derecho fundamental, mediante el cual se busca que las personas alcancen a satisfacer sus necesidades básicas. Lo anterior hace patente que el derecho a gozar de una vivienda no se limita al acceso a un bien inmueble o a un espacio físico, sino que los instrumentos internacionales de derechos humanos resaltan las características de este para su cumplimiento y para que puedan ser considerados un acceso efectivo al derecho de la vivienda. Esas características, en plena aplicación y respeto de lo que debemos prever de la convencionalidad, son consideradas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU esenciales e interrelacionadas de la siguiente manera. Seguridad jurídica de la tenencia, la cual establece que cada persona debe tener un nivel de seguridad en su situación de vivienda para estar protegido frente al desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otras amenazas. Disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura y habitabilidad. Los estados deben garantizar que las viviendas ofrezcan las instalaciones necesarias para la salud, seguridad, comodidad y nutrición, dando protección suficiente ante los riesgos estructurales, aspecto relevante a considerar, máxime de las irregularidades reveladas con los fenómenos naturales a los que México se ha visto afectado. Asequibilidad y accesibilidad.
La vivienda y los costos relacionados con la vivienda deben de ser proporcionales a los niveles de ingresos y en un nivel que no comprometa otras necesidades básicas, dando acceso a ella a los más vulnerables. Ubicación. En muchos casos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, el transporte puede ser costoso y consumir mucho tiempo. Adecuación cultural. Los materiales de construcciones de las viviendas deben estar conectados con la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda, según corresponda a las comunidades dentro del contexto particular. En ese sentido, del análisis de los aspectos esenciales del derecho a la vivienda que refiere la ONU, se desprende que es un derecho personal, esto es, que a cada individuo le corresponde su ejercicio. Si bien se hace extensivo a la familia, ello no implica que sea exclusivo de las familias. Por ello, el Estado debe respetar, proteger, garantizar y promover los derechos económicos, sociales y culturales diseñados a la maquinaria institucional y proveer de los bienes y servicios que generen las condiciones mínimas de accesibilidad, disponibilidad y calidad de los derechos, en apego a los principios de igualdad y no discriminación, de progresividad y la prohibición de regresividad en sus presupuestos y con un esquema de máximo uso de los recursos disponibles. De manera concreta, el derecho a la vivienda digna y decorosa se entiende como el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad segura en que puedan vivir en paz y dignidad. El derecho a una vivienda digna y decorosa supone que las personas de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a la vivienda y mantenerla con las siguientes condiciones y características. Que no se ponga en riesgo la satisfacción de otras necesidades básicas, con seguridad en su tenencia, con materiales y diseño de calidad, bien ubicadas, situadas en un barrio seguro y con un diseño que, comunidad y asentamiento, atienda los estándares técnicos. En términos generales, como lo define Manuel Velázquez de la Parra, el derecho a la vivienda pretende dar satisfacción a la necesidad que tiene toda persona de tener un lugar adecuado para vivir. Es considerado como un derecho inalienable al individuo. Es concebido también como el resguardo del ser humano y de su familia, que actúa como una plataforma para su desenvolvimiento e influye en el progreso individual y colectivo. Por ello, con el firme propósito de ir fortaleciendo el derecho a la vivienda que debe gozar cada individuo y que nuestra Constitución sea armonizada con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se propone con esta reforma la adecuación del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el derecho a una vivienda digna y decorosa sea para cada persona en lo individual. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador Castañeda.